Porque, hermanos, cuando uno estudia la vida de Cristo, su ministerio, la vida de Jesús no fue una vida fácil. Desde que comenzó su ministerio, comenzó a tener problemas. Y aquellos a los que él había venido, ustedes recuerden que la escritura dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Esos mismos comenzaron a hacer oposición. Y una de las cosas que nosotros debemos analizar es el odio que llegaron algunos a manifestar hacia alguien que solo hacía el bien. Porque eso es cuando uno lee la escritura, todo cómo fraguaron su sacrificio, cómo planearon todo y cómo aquellos a los que él había hecho bienes pedían que le crucificaran. Nosotros, hermanos, no tenemos sino, o yo tengo para decirles una cosa, y él lo dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Quiero leer unos pensamientos del libro El deseado de toda la gente, es el capítulo titulado El Calvario. Y ese capítulo, hermanos, vale la pena leerlo y leerlo muchas veces, porque esos momentos, esos acontecimientos finales de Cristo en la tierra, todas esas cosas que pasaron esa semana hasta su crucifixión, deben ser para nosotros motivo de meditación. Debemos meditar en esto. Yo he dicho muchas veces que nosotros cuando tenemos dificultades, cuando tenemos eh, cosas difíciles con alguien, con un amigo, con un hermano en la fe, desavenencias, cosas por el estilo, o tal vez un día tengamos problemas en cuanto a nuestra fe, oposición por lo que hemos creído. No olvidemos, hermanos, que Cristo pasó por lo mismo. Entonces, si yo medito en eso, si tengo claro que si a Él lo persiguieron, que si a Él le hicieron todo lo que le hicieron, ¿quién soy yo para qué? No me pase nada. Una doctrina que enseñan hoy que es una doctrina satánica es aquella que dice que la iglesia va a ser arrebatada, que la iglesia va a ser secuestrada. Eso es un secuestro. Secuestro es que a usted se lo llevan y nadie se da cuenta. Y eso, y sin querer queriendo, se lo llevan. Pero ¿cuál es el motivo en esta enseñanza por el cual Dios se lleva a la iglesia? Para que no pase por ninguna tribulación. Hermanos, ¿quiénes seríamos nosotros para que no tengamos que tener problemas? Número uno, si Cristo padeció por nosotros, el apóstol San Pablo dice en una de sus cartas a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y después de que el Señor Jesús resucita y va al cielo, sus discípulos tuvieron problemas. Y a través de la historia, hermano, usted lea el conflicto de los siglos y se va a dar cuenta que todos los que han querido servir a Dios
han terminado muchos terminaron de una manera muy trágica. ¿Cómo hoy? ¿Qué podría tener hoy? ¿Qué podríamos tener nosotros para que el Señor nos sacara de aquí y entonces el mundo va a quedar en una catástrofe? Pero claro, lo peor es que van a quedar buscando a los que no están. ¿Dónde están? Y no van a encontrar sino el rastro. Hermanos, y que serán supuestamente millones. El caos en las empresas, el caos en muchos lugares, porque esa gente que ha sido secuestrada hace falta. Todo el que es cristiano donde esté será arrebatado, será llevado. Eso es del diablo, hermano. Les voy a decir por qué. Porque eso a las personas que creen eso no les da, o sea, ellos no están haciendo ninguna provisión para tener dificultades. Ustedes han oído que nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo. Pero es que resulta de que cuando Cristo venga, cuando Él aparezca en las nubes del cielo, habrán pasado unas cosas que si estamos nosotros vivos, mis hermanos, no van a ser fáciles. No van a ser fáciles. En San Mateo 24, ustedes miran ese sermón profético del Señor. Y Él dice allí en San Mateo 24, las tribulaciones, todo lo que va a acontecer, pero hay unas expresiones allí muy, ejemplo, hay de las que críen en aquellos días. Hermanos, si usted lee la descripción que da Daniel en el capítulo 12 de ese momento final, va a ser un momento en el cual tal vez nosotros no vamos a querer estar. Y de hecho muchos tal vez no vamos a estar. Porque va a ser un acontecimiento terrible. Terrible. Daniel dice una tribulación como no ha habido ni habrá jamás. Es una cosa seria. Y hermanos, cuando uno lee, por ejemplo, lo que le pasó al Señor, aquí en el deseado, en el capítulo del Calvario, está en este tomo, en la página 691, leo lo siguiente. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión. Se burló de él y le vilipendió porque no podía llevar la pesada cruz. O sea, se burlaban de él porque no podía llevar la cruz. Hay un pastor que cuenta una historia una anécdota real. Él dice que fue real. Dice que en Alemania, en una Semana Santa, estaban dramatizando la crucifixión del Señor. Y entonces todo lo estaban haciendo y hacían que golpeaban a que llevaba la cruz, hasta que llegó el momento que había que buscar uno que llevara la cruz. Y había muchos turistas, entonces es un turista. Venga usted, lleve la cruz. Dice que cuando él fue y le quitó la cruz al otro, que lo llevaban pues muy aporreado y todo ensangrentado, y entonces él fue, dice que un hombre de buena, le metió el hombro a la cruz. No, era una cruz que no pesaba nada.
una cruz falsa. Entonces cuenta que el hombre se enojó, dijo, pero ¿cómo así? Si por lo menos hagan siquiera que parezca real, que sea una cruz que por lo menos pese algo. Se enojó porque era una cruz que no. Y esa cruz es la que muchos hoy queremos llevar, una cruz que no pese nada, fácil de llevar. Llevaba el Señor una cruz. Aquí dice la escritura que esa cruz era pesada, no era de icopor, era una cruz de una madera pesada, que él ya no podía, pero lo más terrible es cómo se burlaban de él, porque no podía llevar la cruz. Volvieron a poner sobre él la carga y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos y no sabían dónde encontrar quien quisiese llevar la humillante carga. No había quien la llevara. Los judíos no lo iban a hacer, no se iban a contaminar. Para ellos eso era contaminación. Y ninguno iba a querer cargar esa cruz. Y estaban en eso, hermanos, porque no había ni una persona que quisiera rebajarse al extremo de cargar esa cruz. Y esto, hermanos, miren, ¿cuántas veces nosotros no queremos ayudar a cargar nada? No queremos cargar la cruz. De pronto apareció un personaje, venía del campo, y cuando él vio esa situación, él se acercó a mirar qué era lo que pasaba. Voy a leerlo textualmente. Dice, en ese momento un forastero, conocido como Simón Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre, oyó las burlas y las palabras soeces de la turba, oyó las palabras repetidas con desprecio. ¿Repetidas con qué? Con desprecio. Ahora, quiero decirles algo, hermanos. Al pie de la cruz o en esa escena, entre la gente, habían unos personajes que habían tomado forma humana para abuchear, para incitar. ¿Quiénes eran? Satanás y sus ángeles. Estaban entre la gente. O sea, hermanos, que muchas veces uno en estas cosas uno debe entender que para llegar a un extremo como tal, de odiar tanto a alguien, es porque también hay una influencia maléfica. ¿A quién odia el diablo? A Jesús. Y recuerden una cosa, cuando no pudo con él, ¿a quién le dedicó todo su empeño? A sus seguidores. Y no a cualquier seguidor. Dice Apocalipsis 12:17, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Miren qué pasó. Abrir paso para el rey de los judíos, decían. Se detuvo asombrado ante la escena y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. ¿Qué fue lo que el hombre hizo? Protestó. ¿Cómo es posible que le estén haciendo eso? Entonces, no, ¿le parece que venga entonces? Y lo cogieron y llévela pues usted. Y se la colocaron sobre sus hombros. Pero miren lo que pasó. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo.
Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Esa bendición, hermano, de cargar algo que pesaba, fue para él la salvación. Pero hermanos, estar dispuestos a, esto, a estar dispuestos al vituperio, dispuestos a la humillación. Miren, hermanos, una de las cosas que un día va a probar la fe de los seguidores del Señor van a ser las burlas. Una de las cosas que de pronto no estemos nosotros muy acostumbrados es a eso, a burlas, a desprecio, a que nos digan cosas. Si a veces nos dicen evangélicos y como que, sí, como que la sangre nos sirve. Las burlas van a ser, el vituperio será terrible, hermanos, porque finalmente cuando eso esté aconteciendo, el grupo estará reducido, comparado con la muchedumbre que va tras una religión fácil, tras un evangelio fácil. Los que han hecho la decisión por el Señor de guardar sus mandamientos serán relativamente un grupo pequeño. Y usted, en este capítulo dice, hermanos, que los que más hicieron una terrible oposición y los que hacían cosas, o sea, que uno dice, pero ¿cómo? Eran los mismos sacerdotes. Los mismos sacerdotes. Aquí dice ya en este capítulo que ellos, cuando ya estaba el Señor crucificado, pasaban frente a la cruz y le sacaban la lengua y hacían así. ¿Y quiénes eran ellos? Los sacerdotes, los líderes religiosos de esa época, los que estaban guiando al pueblo supuestamente a la salvación. La historia se volverá a repetir. Hermanos, no habrá más, algo más, ¿cómo les digo yo? Más de tanto odio. No habrá algo más cruel que una persecución religiosa. Las que han habido han sido terribles. Son terribles. Si no, lea, hermano, lea usted la historia. Épocas donde a la gente la quemaban, la aserraban, se la echaban a las fieras. Cuando yo estuve por ahí en cierto lugar, aquí de Colombia, yo quise ir a un lugar que se llama el Palacio de la Inquisición y no pude ir allá porque quería ir a mirar lo que hay allí que usaron en alguna época para torturar, para torturar. Pero en esa época, hermanos, hubieron personajes que se dedicaron a inventar algunos instrumentos para torturar a los que habían rechazado a la iglesia, a los que supuestamente son o eran herejes. Saben, hermanos,
había pensado que esas expresiones ya habían pasado y que iban a volver, pero que ahorita porque hay libertad uno diría, no, no, eso ahorita no. Pero cuando usted se pone a mirar en internet, hay allí personajes que, hermanos, tratan de una manera tan despectiva al que ellos llaman protestante, que uno dice, si eso es ahorita que supuestamente hay restricción. Pero allí hay unos personajes que tratan a todo creyente que no es católico de hereje, de lo peor, de hereje, de protestante, hijo del diablo, de la cosa, pero dice, ¿cómo así? Pero es que está en internet, Maribel. Ah, no, claro, ellos hay unos personajes que están ensañados porque ellos defienden sus creencias. Pero lo que nosotros debemos de entender es que eso, hermanos, ese espíritu revivirá otra vez. Y alguno podría decir, no, pero es que tenemos libertad religiosa, tenemos la constitución. Hermano, eso un día no va a valer nada. No va a valer nada. Porque los mismos gobernantes se van a aliar contra eso. Y eso hay una serie de cosas que vamos, que tenemos nosotros que entender por qué van a pasar. Tengo entendido que la lección que nos viene ahora para el trimestre que viene es una lección sobre eventos finales. No la he visto todavía, pero tengo ya esa información. Y qué bueno, hermanos. Qué bueno que repasemos esas cosas. Porque tal vez a algunos de ustedes les vaya a tocar. Tal vez a algunos de ustedes les vaya a tocar. Hermanos, este capítulo yo lo recomiendo que ustedes lo lean. Léanlo en sus casas si tienen este libro. Deseado a toda la gente es el capítulo El Calvario. Todos estos episodios que ocurrieron allí, los acontecimientos de ese momento final del Señor en la tierra, son algo que nosotros debemos de tenerlo claro y hermanos, de guardar en nuestro corazón todas estas cosas que el Señor padeció en esa cruz por nosotros. Y cuando nos pasen cosas, hermano, por ahí que son para nosotros desagradables, yo digo y quiero aplicar eso en mi vida y le digo a aquellos que tienen problemas, hermano, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? No, es que me dijeron esto. Uno encuentra que hay gente que se va que es que de la iglesia o deja de congregarse por unas cosas, hermano, pero tal que a este le hicieran algo, pero por nada, que porque no lo saludó Julano, que porque pasó y no le... ¿Cómo alguien deja de congregarse que porque, o que porque alguien dijo aquí algo que no le gustó y entonces no volvió? Y Dios mío, como niños, como niños malcriados. Sí, no hemos, están ahí por otras cosas, pero sí pasa eso, hermano. Pero no olviden que cuando vengan los problemas, y eso lo hemos estado estudiando en el folleto, ¿se acuerdan que en el folleto que estamos terminando los 40 días hubieron 3 capítulos referentes a un tema que es muy importante, el zarandeo? Eso, hermanos, eso vendrá y ya está en operación. Pero eso es necesario, ¿por qué? Porque eso traerá que la iglesia sea una iglesia pura, por la iglesia que el Señor va a venir, que es la iglesia que ahora ha pasado por la prueba final y que ahora ha demostrado que es fiel al Señor. Sí, estos de dónde han venido y quiénes son. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermanos queridos, meditemos en esos momentos finales de
la vida del Señor Jesús, su pasión y muerte, como le llaman, y todo lo que aconteció allí. Y cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, pensemos, hermanos, Él pasó primero. Y no hay camino por donde nosotros vamos a pasar que Él ya pasó. Si estamos en tentación, Él fue también ¿qué? Tentado. Y si tenemos problemas, Él también los tuvo. Y que el Señor nos ayude a permanecer siempre firmes hasta el final. Cuando dice Apocalipsis 2, sé fiel hasta la muerte, se refiere a dos cosas. Hasta el día en que tal vez seamos llamados al descanso o llegue el momento de ir al descanso porque ya estamos tan viejitos que no aguantamos o nos llegó una enfermedad, o hasta el día que nos digan, usted deja de ser cristiano o se muere. Que ese día podamos decir, Señor, estoy en tus manos. Pase lo que pase, yo he creído en ti. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios nos ayude a mantener esto siempre en nuestro corazón como una esperanza que todos tenemos.